Explorar nuestras pasiones en la vida puede variar de persona en persona. Según los expertos en salud mental, un paso significativo para descubrir el propósito de nuestra existencia en este mundo está estrechamente relacionado a la dedicación que ponemos en nuestras acciones. Encontrar nuestra pasión implica descubrir qué actividades nos emocionan, nos llenan de plenitud, felicidad y vitalidad, lo cual nos recuerda lo extraordinaria que es la vida. La búsqueda de esta pasión es más sencilla de lo que imaginamos y puede ser algo que a simple vista pareciera insignificante. Es importante tener en cuenta que ninguna pasión es inferior a otra y lo realmente crucial es que nos haga felices a nosotros y no a los demás. En este vídeo te enseñaré cómo descubrir tu pasión en 7 sencillos pasos. Comencemos. Número 1. Recuerda eso que te hacía tan feliz cuando eras niño. No subestimes la importancia de conectar con aquello que solía hacerte feliz cuando eras niño. A medida que crecemos, perdemos de vista las cosas que nos apasionaban y nos llenaban de alegría en nuestros primeros años de vida. Sin embargo, es fascinante cómo estas pasiones pueden seguir siendo parte de nosotros, esperando pacientemente en nuestro rincón de los recuerdos. Te invito a realizar un viaje introspectivo hacia tu infancia y explorar esas actividades que te hacían sentir una profunda satisfacción. Podrías sorprenderte al descubrir que lo que te apasiona en la actualidad estuvo presente en tus primeros años, incluso antes de que fueras consciente de ello. Quizás te encanta correr, construir maquetas, quizás te encante bailar o simplemente sumergirte en mundos maravillosos. Esas actividades simples y genuinas pueden haber sido refugio de tu felicidad infantil, y en ellas puedes encontrar pistas valiosas sobre tus verdaderas pasiones y talentos. A veces, en la búsqueda de nuestro propósito en la vida, es necesario volver a lo básico para recordar qué nos inspiraba cuando éramos jóvenes y libres de inhibiciones. Así que te invito a tomarte un momento para reflexionar, cerrar los ojos y dejarte llevar por los recuerdos de tu infancia. Explora esas pequeñas chispas de alegría que arden en tu corazón. Podrías descubrir que aquello que te hacía feliz de niño sigue siendo una parte fundamental en tu ser, y que al reconectar con esas pasiones puedes encontrar una fuente renovada de inspiración y sentido en tu vida actual. Número 2. Plasma tus talentos con lápiz y papel. En este segundo paso es momento de identificar y enumerar todos tus talentos como adulto. Permítete crear una lista tan amplia como desees. Sin embargo, te sugiero que prestes atención y no olvides incluir aquellos talentos que pueden parecer insignificantes a primera vista. Estos talentos que a menudo pasamos por alto, pero que en realidad tienen un gran valor. Por ejemplo, puede que tengas la capacidad de recordar los cumpleaños de todos tus seres queridos. O tal vez seas de esas personas con una paciencia increíble y con la habilidad de escuchar a los demás de manera genuina, brindando un apoyo invaluable. Quizás tienes la destreza de realizar 3 tareas a la vez sin perder calidad en ninguna de ellas. Estos ejemplos son una pequeña muestra de los talentos que podrías tener, y es crucial que los incluyas en tu lista. No subestimes el poder y la importancia de estos dones aparentemente simples. Cada uno de ellos es una expresión única de tu ser y puede ser una fuente de alegría y satisfacción en tu vida. Así que tómate tu tiempo para reflexionar y anotar todos y cada uno de los talentos que puedas identificar en ti mismo, sin importar cuán pequeños e insignificantes puedan parecer. Reconoce y celebra la diversidad y singularidad de tus habilidades, ya que cada una de ellas contribuye a la persona especial y única que eres. Número 3. Identifica qué actividad te hace perder la noción del tiempo. Después de explorar a fondo tu interior y descubrir que eres una persona llena de talentos, es hora de examinar detenidamente tu lista e identificar qué actividades te brindan una felicidad tan profunda que el tiempo pasa absolutamente desapercibido. Esto es uno de los indicios más significativos en este proceso de autodescubrimiento. Presta atención especial a aquellas actividades en las que te sumerges por completo, donde te sientes tan absorto y satisfecho que pierdes completamente la noción del tiempo. Estos momentos en los que te encuentras tan inmersos en los que haces que el reloj se vuelva insignificante son indicadores valiosos de tu verdadera pasión. Esos instantes de flujo donde te sientes completamente absorbido y conectado con lo que estás haciendo son señales reveladoras de que has encontrado algo que resuena profundamente contigo.
Recuerda que no hay una respuesta correcta o incorrecta en este proceso de descubrimiento. Cada persona tiene sus propias pasiones y lo que te hace perder la noción de tiempo puede ser diferente para ti que para los demás. Confía en tu intuición y presta atención a esas actividades que te brindan una felicidad inmesurable. Al identificar esas actividades que te hacen tan feliz que el tiempo parece detenerse, estarás en el camino a descubrir una de las piezas claves de tu verdadera pasión. Número 4. Quédate con 3 opciones. Es posible que hayas notado que en comparación con el principio, tu lista de talentos y cosas que te brindan felicidad se ha reducido en tamaño. Sin embargo, en este punto te invito a hacer una reducción aún mayor y ser extremadamente específico en tus elecciones. Esto evitará que te sientas abrumado o confundido por la multitud de opciones que se presentan ante ti. Al ser más selectivo y preciso, podrás enfocarte en lo que realmente te hace sentir pleno y realizado, en lugar de dispersarte entre numerosas opciones. Concentra tu atención en aquellos talentos y actividades que resuenen profundamente contigo. Al reducir tu lista, podrás destacar los aspectos más significativos y valiosos de tu ser. Esto te permitirá concentrar tu energía y esfuerzo en desarrollar y nutrir esos talentos específicos. Recuerda siempre, la intención de esta reducción no es limitarte o privarte de opciones, sino más bien enfocarte en lo esencial y lo que realmente te hace sentir vivo. Número 5. Ponte manos a la obra. Ahora llega el momento emocionante donde comienza la verdadera diversión. Es hora de tomar acción y sumergirte en las 3 actividades que has identificado como las más importantes en tu vida. Esta es una oportunidad maravillosa para experimentar y explorar tu verdadera pasión. La mejor manera de descubrir tu pasión auténtica es involucrándote activamente en ella. A medida que te involucres podrás descubrir cómo te hacen sentir en realidad, ya sea feliz, insatisfecho o cualquier otro sentimiento. Este proceso te permitirá obtener una visión más clara de la importancia y el impacto que estas actividades tienen en tu vida. Recuerda que este paso es un viaje de autodescubrimiento y no hay resultados predefinidos. Lo importante es estar abierto y dispuesto a aprender de esta experiencia. Observa cómo te sientes mientras te involucras en estas actividades y date el permiso de ajustar o modificar el enfoque a medida que descubras más de cerca tu verdadera pasión. Disfruta de este proceso y permítete sumergirte en la magia de estas 3 actividades clave. Número 6. Sé paciente y constante. Para evitar que en esta etapa te sigas cuestionando cómo encontrar tu pasión, es fundamental que te enfoques en ser una persona disciplinada y comprometida. Sé honesto contigo mismo y dale lo mejor de ti a cada paso del camino. Recuerda que para descubrir y cultivar tu pasión se requiere un nivel de dedicación y entrega excepcional. Esto implica trabajar enérgicamente, enfrentar desafíos y superar obstáculos con determinación. Al dedicarte de manera sincera y completa a aquello que te hace vibrar, descubrirás una fuente inagotable de satisfacción personal y gratificación. Estarás construyendo una vida llena de sentido y propósito. Así que sé disciplinado contigo, mantén la motivación y no te detengas ante las dificultades que puedas encontrarte en el camino. Recuerda que cada paso que tomes en dirección a tu pasión te acercará más a la vida plena y realizada que quieres. Número 7. Sé objetivo con tus resultados. Después de haber invertido tiempo y esfuerzo en tus 3 actividades favoritas, es evidente que una de ellas sobresale como la verdadera fuente de felicidad para ti, ¿verdad? Enhorabuena, has llegado a la etapa final de este proceso. Te invito a que continúes por este camino. Estás en el rumbo adecuado para realizar y alcanzar la felicidad a largo plazo en tu vida. Esto es un logro significativo, ya que te permitirá enfocarte en nutrir esa pasión especial que te hace sentir pleno y realizado. Ahora que has identificado la verdadera pasión, es momento de seguir adelante con determinación y dedicación. Sigue cultivando esa actividad que te hace tan feliz y continúa aprendiendo y perfeccionándote en ella. Descubrir y perseguir nuestra pasión es un viaje personal y único que nos permite experimentar una vida llena de significado y realización. A través de estos 7 pasos que hemos explorado, hemos aprendido que encontrar nuestra pasión requiere autoexploración, reflexión y acción deliberada. Si te ha gustado este vídeo, déjanos un like y compártelo con tus amigos para que podamos seguir haciendo más. Para más vídeos como este, presiona el botón de suscripción y haz clic en la campanita de notificación. Esto ha sido todo, hasta la próxima.